por ser un filósofo, un pensador político, preocupado por el entendimiento humano, es decir, cómo el humano comprende y entiende el mundo. Para ello, elaboró una serie de ensayos que tendían justamente a explicar este proceso de entendimiento y de comprensión del individuo. Esos ensayos tienen una fuerte crítica al cartesianismo, es decir, al sistema de Descartes, que entendía que el conocimiento humano se debía a través de una serie de ideas innatas en el individuo. Mientras que, para John Locke, en realidad las ideas innatas no existen, porque las ideas que genera el individuo, la persona, se desarrollan en base a las experiencias sensoriales, es decir, a través de los sentidos. ¿Cuál es el contexto entonces donde escribe John Locke? Bueno, es un contexto bastante conflictivo porque es protagonista de una guerra civil en Inglaterra que se produce, bueno, a fines del siglo XVII entre el Parlamento y la monarquía. Es decir, estas dos posiciones encontradas de formas de gobierno distintas entran en conflicto y triunfa el Parlamento por encima de la monarquía, pero es un periodo de gobierno relativamente corto que se conoce como el periodo de la República de Cromwell. Esa república cae porque justamente la monarquía se logra restablecer, es decir, la monarquía inglesa vuelve al poder, derrocando al Parlamento, y es en ese contexto de tensiones bélicas que escribe justamente John Locke, que fue a su vez también un general del ejército, un general del ejército dentro del bando del Parlamento. Pero a su vez también hay un contexto ideológico que incide en la manera de ver y interpretar el mundo de John Locke, que tiene que ver con el naturalismo, es decir, esta doctrina ética y moral que entiende que los seres humanos poseemos una serie de derechos que son innatos a nuestra condición humana, es decir, que nosotros nacemos con esos derechos por el simple hecho de ser hombres, como por ejemplo la libertad y la propiedad. Bueno, es en este contexto donde las ideas de John Locke son importantísimas para comprender cómo se desarrolla la conciencia de esta revolución inglesa y posteriormente sienta las bases, con su manera de pensar y entender el mundo, sienta las bases de la Ilustración. Para poder entender el pensamiento de John Locke es necesario que nos remitamos a lo que él entiende por el estado de naturaleza. El estado de naturaleza, que es previo a la organización del Estado, es un estado donde los individuos o las personas viven en un estado de igualdad. Esa igualdad, no obstante, se ve amenazada porque siempre existen transgresores, nos dice John Locke. Entonces, bueno, para evitar que los individuos tomen justicia por mano propia, es necesario establecer un pacto. Este pacto entre los individuos, entre la comunidad, se lo conoce como contrato social, que también lo vimos en Thomas Hobbes. Ese pacto es por consenso, nos dice John Locke, y ese consenso solo es posible gracias a que los individuos son iguales, es decir, son libres, son independientes, y además ese contrato, ese pacto es de carácter permanente. Una vez establecido el consenso de que los individuos desean vivir en un ambiente pacífico, es necesario crear una serie de poderes, de órganos, de instituciones que permitan hacer efectiva esa convivencia pacífica, es decir, la creación del Estado. Podemos ver entonces el paso de un estado de naturaleza a una sociedad civilizada, se da a través de ese contrato social que es el que permite el nacimiento del Estado, que es el cual garantiza la convivencia de los individuos. Entonces, ¿qué otro elemento es importante tener en cuenta dentro de la teoría o del pensamiento filosófico de John Locke? Es la propiedad privada. La propiedad privada es un elemento fundamental porque es la que garantiza la independencia del individuo y su ejercicio de su plena libertad. La propiedad privada es intocable, nos dice John Locke, no puede ser transgredida por el Estado porque justamente es previa a la organización del mismo, a la constitución del mismo. La propiedad privada es una característica fundamental del estado de la naturaleza. Por ello se produce el pacto, para que el Estado que nace de ese pacto garantice el ejercicio de esa propiedad privada.
Entonces, por ende, el Estado no puede inmiscuirse en asuntos de propiedad privada de los individuos y que esta es una idea fundamental dentro de la doctrina del liberalismo. El análisis nos permite preguntarnos entonces cuáles serían las funciones del Estado, y las funciones del Estado serían, por un lado, la preservación de la propiedad privada, garantizar la paz o, en su defecto, realizar la guerra. El Estado tiene que ser consciente de que su poder deviene de un pacto social de los individuos, es decir, la soberanía, su capacidad suprema de gobernar, deviene de un contrato de los individuos que lo facultan para que ejerza esas funciones. Entonces, a su vez también, John Locke dice, bueno, para evitar que este Estado que nace del pacto social gobierne de manera despótica, es necesaria una división de poderes. La división de poderes que establece John Locke va a ser, por un lado, el poder legislativo, que está representado por el Parlamento, es decir, la facultad de crear leyes, es el más importante de los poderes, porque una vez que se establecen las leyes, las mismas no pueden ir en contra del bien común, del bien público. Después está el otro poder, que es el poder ejecutivo, que está a cargo de los tribunales, que son los encargados de ejecutar las leyes que promueve el poder legislativo. Y por último hay un tercer poder, que es lo que John Locke entiende como el poder federativo. El poder federativo hace referencia a las relaciones internacionales, es decir, cómo se vincula el Estado en relación a otros estados, a otras comunidades que realizan ese pacto. Bueno, es esta facultad de hacer la paz o hacer la guerra. En definitiva, para John Locke, desde su percepción de ver el Estado, los poderes se autorregulan a sí mismos, es decir, tanto el ejecutivo, el legislativo y el federativo se retroalimentan y se vigilan entre ellos. Bueno, todos estos principios teóricos que plantea John Locke son fundamentales para comprender el liberalismo, para comprender la Ilustración, para comprender a su vez también el despotismo ilustrado, que es aquel que concilia principios de la Ilustración dentro de los gobiernos monárquicos, es decir, la monarquía adopta y acepta principios de la Ilustración para evitar que se genere un desorden social hacia adentro de su gobierno. De esa manera hay muchos ejemplos de despotismo ilustrado donde los gobernantes aceptan llevar a cabo políticas basadas en principios de la Ilustración, pero las mismas van a estar a cargo de ministros o funcionarios de la corona. No obstante, el régimen monárquico no se modifica, es decir, la división estamental persiste, la monarquía persiste. Lo único que se modifica en parte es la forma en la cual se dirige el gobierno hacia el pueblo. Que al no modificarse las estructuras de gobierno, eso naturalmente desembocará justamente en conflictos y crisis del Estado absolutista que, bueno, con el tiempo iremos viendo que se transformará en un Estado liberal. Pero en definitiva, estos principios nos permiten ver cómo poco a poco se empiezan a plantear una serie de pautas que obstaculizan, que reprimen, o mejor dicho, que frenan el poder absoluto de las monarquías, en pos de una conciencia de sociedades mucho más igualitarias.